respeto a ese acuerdo? Básicamente ninguna, porque yo creo que ninguno de los dos está interesado de verdad en un cese al fuego. Esto se trata de la comunidad internacional que ha presionado, los Estados Unidos han presionado, algunos países árabes también han presionado, pero en verdad jamás lo ve como una cuestión de honor el continuar la lucha, el sacrificarse si es necesario. Israel lo ve como una cuestión de supervivencia, acabar con Hamás. Entonces, el hecho de que exista un cese al fuego de 72 horas, ojalá que funcione, pero yo me temo que no va a funcionar. Yo creo que, como dice Daniel, muy bien, es posible que algunos de los otros grupos, Yihad Islámica, por ejemplo, que son grupos aún más radicales, incontrolables e son incontrolables. Claro. Ellos simplemente un mortero, un cohete lanzan y entonces rompen el cese al fuego. Estamos hablando de los dos actores principales en este conflicto, pero hay otros muchos también. Ahora, ¿después qué? Dice Kerry, el secretario de Estado, que israelíes y palestinos van a tener conversaciones en el Cairo. Sí, esa es la buena noticia, entre comillas. Por lo menos parece que Kerry ha conseguido romper el hielo. Hay un próximo paso. Efectivamente. Ha conseguido algo que parecía imposible hace solo unos días. Ha conseguido que Hamás mande algún representante al Cairo a negociar y esperemos que comiencen a hablar para, en un futuro próximo, llegar a algún acuerdo. Podríamos luego hablar del acuerdo, ¿no? Pero es un paso hacia adelante, desde luego. Cese al fuego humanitario, Sami. Durante ese tiempo la población de Gaza pues, va a tener la oportunidad de reponer alimentos, todo esto. Ahora, de nuevo, la misma pregunta original. ¿Cómo sabemos que después de estas 72 horas, ha ocurrido en el pasado, no va a escalar la violencia a niveles mucho más altos? Mira, no lo sabemos. Lo que esperemos es que prevalezca la razón y que prevalezca en verdad la razón del cese al fuego, que es humanitario. Si se pone el énfasis en la humanidad, en que la gente de Gaza está sufriendo y que merecen tener una vida mejor, un futuro, un progreso, mira, yo creo que es necesario que Hamás y los otros movimientos terroristas que son los que mandan en Gaza se den cuenta de una vez por todas, porque esto ya lo hemos visto, esto es una película repetitiva. Por eso decía. Que se den cuenta de que ellos tienen que dedicarse a construir un país y no a destruir a Israel. ¿Eso puede ser una repetición de lo que ocurrió en Gaza en 2009? Y lo mismo que pasó con Hezbollah. Recordemos que Hezbollah, cuando las Naciones Unidas hizo el mandato de que Israel se retirara del sur del Líbano y que vinieran los cascos azules a vigilar la zona, una de las cosas era que Hezbollah tenía que desarmarse y no lo hizo. Jamás. Hezbollah hoy en día es un ejército mayor que el ejército libanés. Ahora, profesor Rivera, aquí hay muchas asignaturas pendientes. Está el tema de los túneles de Hamás, por un lado, el no entendimiento, lo que hablábamos anteriormente de esa voluntad de paz entre las dos partes, 1.300 palestinos muertos, 50 israelíes. Como mencionabas anteriormente, Israel acaba de movilizar 16.000 reservistas suplementarios. Las acciones no van con este anuncio. Tenemos el anuncio, pero lo que se está moviendo por debajo de la mesa no va con el anuncio. No, en absoluto, y es lo que quería decir antes, es que esto va a continuar. Y yo creo que estamos en una nueva fase de esta guerra o de esta ofensiva. No sé hasta dónde va a llegar Israel en su ofensiva, pero yo creo que están decididos a terminar, al menos con los túneles, demostrar que han hecho todo esto para algo, porque si no quedaría un poco, ¿no? Si no consiguen demostrar que esta ofensiva tenía un objetivo estratégico o militar, creo que perderían, ¿no?, la razón y, por supuesto, van a continuar hasta que al menos este objetivo de los túneles y desarmar o sea, ese objetivo máximo. Tienen que cumplirlo desde el punto de vista militar y también desde el punto de vista de imagen, porque ese era el porqué. Ese era el porqué. Y si no terminar con todos, con la mayoría de ellos. Hoy han anunciado ya que... Una treintena aproximadamente. Que les queda poco, ¿no? Es decir, yo creo que están preparando poco a poco esa retirada, pero es pronto, ¿no? Para ellos es pronto. Todavía quieren continuar con lo que yo veo que es un castigo a la población de Gaza. No solo hay un objetivo militar, sino hay otros objetivos y, en fin, ahí yo creo que estamos esto viendo imágenes de esos túneles. ¿Quién me quiere explicar exactamente cómo se hacen, cómo se arman, para qué sirven, cómo se utilizan? Mira, es muy interesante lo de los túneles, porque precisamente las Naciones Unidas en general
y gobiernos particulares presionaron mucho a Israel para que dejara entrar cemento, hierro, material de construcción, porque supuestamente eso se iba a utilizar para construir casas, escuelas, centros comerciales, hospitales, etcétera, etcétera. Iba a ser para el beneficio de la población de Gaza. Nos hemos dado cuenta de que Israel proveyó a Hamas con las herramientas para construir los túneles. Claro. O sea, cosa que Israel dice ahora, bueno, ahora para que yo deje entrar un solo saco de cemento, va a tener que haber algo de regreso, me tienes que dar. También recordemos que Hamas va a tratar de ganar una batalla mediática. Hamas va a tratar de que, por ejemplo, esta reunión en El Cairo, ellos la van a tratar de decir, bueno, vieron, pusimos a los israelíes a hablar, los sentamos en la mesa. Ellos no querían, pero nosotros los obligamos. Lo van a tratar de hacer como, está bien, o sea, si ese es su propósito, que sea. Lo importante es que la población de Gaza, que está sufriendo, vamos a estar claros, hay un sufrimiento humanitario tremendo, pero no es necesariamente la culpa de Israel, como dicen. Si jamás se dedicara a construir un país, no tuviéramos este problema. Con el tema de los túneles, que me parece interesante, quiero regresar con eso, profesor. Eso no se hace de un día para otro. Estamos hablando de que hay una treintena de túneles aproximadamente, sí, lo que se sabe. Lo que se sabe. Eso lleva años de preparación. Y los túneles también, a mí me gustaría, por ejemplo, apuntar algo, porque yo no puedo asegurar que el cemento que ha entrado a través de la ayuda humanitaria, porque si ha entrado cemento ha sido a través de las Naciones Unidas, se haya usado para esos túneles. Creo que ahí tenemos que tener cuidado, porque yo creo que mucho de este cemento viene de Egipto y viene de los túneles, porque los túneles no van solo hacia Israel, los túneles se dirigen también hacia Egipto. Es decir, hay túneles desde la Franja de Gaza hacia el norte, hacia Israel, y hay túneles desde la Franja de Gaza hacia el sur, hacia Egipto. ¿Por qué? Porque el bloqueo no solo era israelí, el bloqueo también era egipcio. Así que, por lo tanto, ahí me gustaría apuntarlo, ¿no? Que no podemos así, ¿no?, decir que solo es eso. Pero a tu pregunta, ¿no?, hablabas del fin también de estos túneles, ha sido como para fines militares, también se han utilizado para aliviar el bloqueo que sufre la Franja de Gaza, el bloqueo impuesto por Israel y por Egipto. Así que quizás la única forma que tengamos de controlar esos túneles, aparte de destruirlos, sea pensar cómo podemos tolerar que exista un movimiento de personas y de productos en la Franja de Gaza sin un control tan exhaustivo y que Israel tenga las garantías de que ese material no se va a utilizar. Yo sé que es difícil, pero es necesario porque hemos visto que el bloqueo genera estos túneles. Estos túneles no aparecen porque sí, aparecen porque existe un bloqueo y creo que ha sido el ingenio palestino a la hora de afrontar este problema el que les ha llevado a desarrollar esta red tan impresionante de túneles. De nuevo, a desarrollar esa red de la que estaba hablando ahora el profesor Rivera, que lleva años. La otra pregunta, ¿por qué Israel habla de esto ahora? ¿Por qué se hace en este momento cuando esto viene de hace tiempo, años posiblemente? ¿Por qué no lo hizo antes? Mira, yo creo que hay una falla de inteligencia. Le damos a Israel demasiado crédito de que ellos saben todo, de que tienen espías, de que el Mossad, de que... No, no es así. No es así. Igual que los países se equivocan, Israel obviamente se equivocó en su evaluación de inteligencia sobre las capacidades de Hamas. Definitivamente se equivocó. No tenían idea de la capacidad bélica, el entrenamiento que tenían, la capacidad técnica que han desarrollado. Como dicen, los agarraron un poco fuera de base. Ahora bien, yo creo que hay que poner buena parte de la responsabilidad en las Naciones Unidas. Porque las Naciones Unidas son el mayor empleador de Gaza. Tienen más de 1.500 empleados, que son los que manejan las muchas facilidades que tienen las Naciones Unidas ahí en Gaza. Y se consiguen en esas unidades almacenes de armamento. Yeah. ¿Cómo llega ese armamento ahí? ¿Eso es una casualidad? ¿Eso cae del cielo? No, señor. Eso es más, una de los últimos soldados israelíes que murieron ayer, los 3, mueren porque dentro de unas paredes, en un centro de almacenamiento de Hamas, había una trampa.
Sami, ahora que hablas de Naciones Unidas y de responsabilidades en este conflicto, yo quiero tocar este tema. Hablando de doble discurso en todo esto. Estados Unidos ha enviado, dice tú que estaba ahí, la información que yo tengo es que se acaba de enviar munición especial a Israel a petición de la Fuerza de Defensa de Israel. Hasta ahí perfecto. El tema es este. Estados Unidos está hablando de un cese al fuego y envía más municiones. ¿Cómo interpretamos esto? Y no solo eso, sino ahora mismo, en el momento que hablamos, el Senado norteamericano está intentando redirigir ciertos fondos que se iban a utilizar, esto según la cadena Al Jazeera, ciertos fondos que se iban a utilizar para la inmigración, el problema inmigratorio que tenemos en el país, unos 220 millones de dólares para ayudar al ejército israelí en su sistema de defensa aéreo. Estados Unidos apoya a Israel incondicionalmente, pero parece ser que yo creo que... Son aliados, eso sabemos que son aliados, pero de nuevo yo sigo con ese doble discurso. Por un lado, estamos hablando de un cese al fuego, no más violencia, y por otro lado te estoy enviando municiones. Sami. Mira, el envío de municiones no creo que sea algo nuevo. Es una cuestión Pero Israel. en este momento específicamente. Bueno, en este momento y en cualquier otro momento. Hay unos arreglos, tratados militares entre ambos países, donde, por ejemplo, el sistema cúpula de hierro, lo que los americanos ahora exigieron de Israel es que el 70% se construya en los Estados Unidos. Hasta ahora lo estaba haciendo gran parte de Israel y ellos querían que los contratistas americanos también se beneficiaran de esta nueva gasto tecnológico bélico. Bueno, mira, entonces se trata de un negocio también. Esto no necesariamente es regalado. Ahora, no estoy de acuerdo con el profesor en que se está quitando un dinero de algo para otra cosa. Eso es una noticia de Al Jazeera y yo la verdad es que a Al Jazeera no le doy ningún crédito. Estamos hablando, vamos a ver el conflicto, hemos visto las imágenes de niños, de civiles, lo que hemos estado en la prensa, pues dándoles a ustedes la información. Ahí tenemos el conflicto en cifras, 1.400 palestinos muertos y 7.200 heridos, 59 israelíes muertos, incluidos 56 soldados, 6 periodistas que han muerto durante este conflicto. Se habla, me lo mencionaba yo anteriormente, de una repetición de la guerra de Gaza de 2009, también hay otras similitudes que podemos hacer con el pasado. Más cifras, 4.100 objetivos atacados por misiles y proyectiles israelíes, 2.670 cohetes lanzados por Hamas contra territorio israelí, y 513 cohetes interceptados por el sistema de defensa cúpula de hierro. Claro, hablando del tema del sistema de defensa, también mucha gente dice que precisamente ese sistema de defensa es el que ha hecho que haya un contraste tan grande entre los muertos puestos por una parte que por el otro, ¿no? Pero obviamente, además que debemos de decir algo. 140 de esos misiles que tú acabas de mencionar, que lanzó Hamas, cayeron dentro de Gaza. No sabemos qué daño causó, porque fueron misiles que fallaron y simplemente pueden haber caído o en un descampado, pueden haber caído en una escuela. Me da la impresión que ninguno de los dos coinciden en muchos temas, tienen puntos de vista diferentes en otros, pero creo que coinciden, ninguno de los dos los veo muy esperanzados con esto de la tregua y que esto no para aquí. La pregunta es ahora qué viene. Yo creo que viene una repetición de lo que hemos visto hasta ahora. Van a aumentar las cifras de muertos. Una nueva fase, mencionabas anteriormente. Sí, yo hablaba de una nueva fase y cuánto va a durar, no lo sé. Pero yo creo que estamos en un momento clave en el conflicto con Hamas. Es decir, yo creo que así mismo como terminó en 2009 de una forma como empezó, ¿no? Quizás en esta ocasión veamos algún resultado distinto. Pero más no podría asegurarse. Yo creo que el resultado distinto, como dicen él, depende de los países árabes. Porque, fundamental, ¿no? Sí. Muy fundamental. Sí, porque la gran ayuda que está recibiendo hoy en día Hamas viene, por ejemplo, de Turquía y de Qatar. Pero antes de este gobierno egipcio venía de la Hermandad Musulmana de Egipto. El gran armamento que recibió Hamas para esta guerra pasó durante el tiempo que Morsi fue presidente allá. Los túneles trabajaban día y noche, claro. Metiendo mercancía, metiendo cohetes, metiendo cualquier cantidad de cosas. Y los mismos israelíes fueron sorprendidos con cohetes de largo alcance de 120 kilómetros, 130, que llegan hasta Haifa. ¿Y de dónde sacaron esto? Esto solamente pudo venir vía Egipto, porque no pudo llegar vía marítima ni pudo llegar por otra vía.
tuvo que llegar por vía Egipto. Y eso fue durante ese periodo. Qatar, me tengo que ir. Pero Qatar, que importante en el conflicto. ¿Cómo cambia la situación con Qatar? Mira, Qatar, importantísimo porque Qatar es un país que tiene mucha influencia en el mundo occidental. Ellos se quieren promover. Pero tienen línea directa también con muchos de esos grupos terroristas. Exacto. Y tienen a Al Jazeera en su territorio. Creo que tienen el Mundial de Fútbol, lo van a tener también pronto. Entonces ellos están como levantando como un personaje nuevo islámico, pero sin embargo la Sharia law existe en Qatar. Entonces, ¿cómo se compagina una cosa hacia adelante y cuando ellos están dando en verdad un salto atrás en lo que se refiere a libertad religiosa? No se puede hacer una iglesia en Qatar, no puedes construir una iglesia en Qatar, una iglesia cristiana me refiero. Claro. Entonces... Gracias a los dos por haber estado aquí en el programa interesante y esperemos que todo eso tenga un final feliz. Esperemos que sea así. Gracias, profesor Sami, por haber estado aquí. Buenas noches. La pausa, al regreso, ¿cómo se prepara la policía escolar de Miami-Dade para enfrentar el próximo ciclo de las escuelas que comienza ahora mismo? Volvemos. La supuesta sección de crítica del noticiero de la televisión